Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Soy Guillermo Mas Arellano y hoy vamos a continuar profundizando en la obra de Julius Evola, aprovechando además que el pasado 11 de junio se cumplían 50 años de la muerte de Julius Evola, al que le dedicamos, gracias a Hugues, el escritor, el columnista español, le pudimos dedicar una serie de 2 artículos, pues breves, pero para tocar algunos aspectos que consideramos esenciales de la obra, de la vida de Julius Evola. Esos 2 artículos se encuentran en la sección Ideas de la Gaceta, del periódico La Gaceta, y bueno, como digo, tratamos de ir a lo esencial y particularmente nos detuvimos en 2 aspectos concretos. Ya les digo que voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace a estos artículos, recomiendo su lectura. Si no, pues pueden poner mi nombre, Guillermo Masarellano, Julius Evola, La Gaceta, y les saldrán también estos 2 artículos. Y especialmente me quise centrar en tocar algunas cuestiones biográficas, por un lado, en enmarcar en su época a Julius Evola por otro, y luego quería añadir algunas cuestiones relativas a cómo mantenerse en pie en un mundo en ruinas, añadiendo a esto otra cuestión más, que es la idea de cómo se hace una política según Julius Evola. Entonces, ¿cómo se entiende la política para Julius Evola? ¿Y por qué hay que entender la política según Julius Evola? Pues muy sencillo. Julius Evola es el gran pensador, para mí, de la segunda mitad del siglo XX desde una óptica perennialista o acorde a la tradición en términos políticos, ¿no? Tenemos a otros autores en el siglo XX sobre la tradición: René Guénon, Ananda Coomaraswamy, Martin Links, Titus Burkhardt, tenemos muchísimos más, ¿no? ¿Qué hace que Ébola sea tan especial? Su aspecto político, lo cual es muy curioso porque acabó en lo que él mismo denominaba la apoliceia. Pero esa apoliceia no es esta posición individualista de vivir recluido en uno mismo, en el narcisismo. No, se trata de seguir aspirando a una sociedad jerárquica y orgánica, ¿no? Pero mientras tanto, pues como diría Junger, en esto se adelantó a Ébola y que en muchos aspectos influyó en Ébola, desde Tempestades de Acero, que yo creo que es muy influyente sobre Metafísica de la Guerra, a El Emboscado, que es muy influyente, en mi opinión, o está muy presente en Cabalgar el Tigre, ¿no? Por no hablar de otros textos como El Trabajador, etc. Entonces, ¿cuál es el canon de libros de Ébola para entender a fondo sus ideas políticas? Bueno, pues el primero de todos es Imperialismo Pagano, que también es el primero que reseñamos en el canal en esta serie, aunque antes habíamos hablado de Cabalgar el Tigre. También recomiendo el vídeo que le dedicamos a Imperialismo Pagano, que es el primer libro político de Julius Evola. El segundo es Orientaciones, que es el libro del que vamos a hablar hoy, escrito en el año 1950. Más tarde está Los hombres y las ruinas, que es donde Julius Evola profundizó en las tesis que ya había expuesto en Orientaciones. Y finalmente tenemos Cabalgar el Tigre, que también está reseñado en el canal, junto con el libro que acabo de citar, con La emboscadura de Junger. Y que, bueno, sumados, ¿no? De nuevo, ya decimos Imperialismo Pagano, Orientaciones, del que vamos a pasar a hablar inmediatamente, Los hombres y las ruinas y Cabalgar el Tigre, ¿no? Y con esta serie de libros ya tendríamos lo que es el fundamento de la política según Julius Evola. Entonces hablemos de Orientaciones. Orientaciones es un libro compuesto de 11 puntos donde se toca desde una óptica tradicional o perennialista el estado de la cuestión de cómo queda la política en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, después de la caída del Tercer Reich, después de la caída del fascismo de Mussolini, etc. Entonces, lo que vamos a hacer es resumir los 6 primeros y leer del 7 al 11 puntos con los que Julius Evola pretende orientarnos. Entonces, yo estoy usando una edición argentina y vamos pues con ello, ¿no? Orientaciones. Comienza con este epígrafe: de pie en un mundo en ruinas, que en definitiva es el resumen perfecto de la obra de Julius Evola y más concretamente de sus posiciones políticas.
Y vamos a ver cómo resume en 1950 Julius Evola, que por cierto, este también es el primer libro que escribe después de quedarse parapléjico por culpa de un bombardeo. Veamos cuál es el resumen que hace Evola de la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde y bajo qué símbolos se intentaron organizar las fuerzas de una posible resistencia es notorio? Por un lado, una nación que desde su unificación no había conocido más que el mediocre clima del liberalismo, de la democracia y de la monarquía constitucional, tuvo la osadía de recoger el símbolo de Roma como base para una nueva concepción política y para un nuevo ideal de virilidad y dignidad. En otra nación que en el medievo había hecho el suyo el principio romano del imperium, fuerzas análogas se despiertan para reafirmar el principio de autoridad y la primacía de todos aquellos valores que tienen sus raíces en la sangre, en la raza y en los instintos más profundos de una estirpe. Y mientras en otras naciones europeas algunos grupos se orientan en el mismo sentido, una tercera fuerza se alinea en el mismo campo de combate, la nación de los samurái, en la que la adopción de las formas externas de la civilización moderna no había perjudicado la fidelidad a una tradición guerrera centrada en el símbolo del imperio solar de derecho divino. Bueno, pues aquí nos acaba de resumir Ébola, lo que hizo Italia, lo que hizo Alemania y lo que hizo Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Bien, ahora ya sabemos que han perdido y veamos qué es lo que nos dice Julius Evola. De nuevo, tras la Segunda Guerra Mundial. Lo único que cuenta es esto. Hoy nos encontramos en medio de un mundo en ruinas. Y el problema es este. ¿Existen aún hombres en pie en medio de estas ruinas? ¿Qué deben o pueden aún hacer? Bueno, este es el punto de partida de Julius Evola, que como se sabe siempre va a lo esencial en sus textos. No hace textos tan breves como orientaciones o tan breves como metafísica de la guerra y sin embargo tan esenciales, ¿no? Y bueno, él habla de un panorama de ruinas, que es decir, de destrucción espiritual y moral, antes incluso que económica o política. Es decir, que el problema no es puramente económico y el problema no es puramente político, sino que es espiritual y moral. Y nos dice, hay que reconocer las destrucciones que tenemos a nuestro alrededor. Son más bien de carácter moral y espiritual que de naturaleza material, económica o social, nos dice Ébola. El problema principal, base de cualquier otro, es de carácter interno. Realzarse, resurgir interiormente, tornar una forma, crear en sí mismos un orden y una rectitud, ¿no? Debe ser, por lo tanto, la primera línea de salida. Entonces, Ébola nos está invitando a ser ejemplo, es decir, encarnar un ejemplo basado en principios fuertes. Reconstruir un hombre nuevo, pero de nuevo, empezando por lo interno, por uno mismo. Partir de la nueva calidad humana, es decir, diferenciarse de esas ruinas exteriores que otros han hecho interiores, ¿no? Y la base del verdadero realismo político, que es saber que lo político no es el principio, el principio es, pues, lo interno, lo espiritual. Hay que elegir el camino más duro, nos dice Ébola, y hay que huir de la moralina. Así es como se construye un nuevo hombre nuevo, ¿no? Porque que el problema sea moral no significa que haya que caer en la moralina, ¿no? Hay que huir de las luchas políticas, partidocráticas, y nos dice, el estilo que debe imperar es el de quien se mantiene sobre posiciones de fidelidad a sí mismo y a una idea, en una intensidad conjunta, de una repulsión por toda conveniencia, en un empeño total que se debe manifestar no solo en la lucha política, sino también en toda expresión de la existencia, en la oficina, en el lugar de trabajo, en la universidad, en la calle, en la misma vida personal de los afectos y sentimientos. Se tiene que llegar al punto de que el tipo humano que queremos, que tiene que ser la sustancia celular de nuestras tropas de formación, sea reconocido inconfundiblemente, diferenciado y pueda decirse de él, es alguien que actúa como un hombre del movimiento. Y nos dice Ébola más adelante que la excusa mayoritaria que ponen muchos de los que políticamente son muy activos, pero internamente, espiritualmente son totalmente pasivos, es que tengo una familia que alimentar, ¿no? O sea, es la cobardía de quienes no se atreven a vivir, a ser ejemplo. Y frente a eso nos dice Ébola, nosotros no podemos actuar de otra forma. Ese es nuestro camino. Esa es nuestra forma de ser. Eso nos dice Julius Ébola. Tenemos que llevar a cabo nuestra forma de ser, sin excusas, sin decir que tengo una familia que alimentar, ¿no? En ese sentido hay que ser de nuevo, como la Bhagavad Gita. Si te tienes que enfrentar a tus seres queridos, hazlo para llevar a cabo tu realización espiritual. Esa es la ascesis, esa es la ascensión y es la vía heroica.
La situación es mejor para diferenciarse, nos dice Ébola, porque es tal el grado de aceleración de las ruinas, de la decadencia, que es necesario, ¿no?, diferenciarse. Y frente a las excusas, como acabamos de ver, hay que ser, no queda otra, ¿no? Tampoco hay que ser nostálgicos, ¿no? Es decir, ese análisis inicial de lo que pudo ser Europa y lo que no fue con la derrota de ciertas fuerzas en la Segunda Guerra Mundial, pues no hay que ser nostálgicos, no hay que quedarse varado sencillamente en lo que es el coleccionismo de anécdotas o de recuerdos, no hay que caer en el fetichismo del partido tampoco, ni en el fetichismo de lo que pudo ser no fue, ni en el fetichismo del partido, ¿no?, de unirse a un partido o pensar que un partido representa ciertas ideas y ya identificarse con él, ¿no? Porque el hombre diferenciado no es reductible a una categoría sociopolítica, ¿no?, a una clase, al proletariado o a la burguesía o a los ricos, no, a una religión, al cristianismo, al islam, a la ortodoxia, al judaísmo, no, etcétera, etcétera, ¿no? El hombre diferenciado no se puede reducir a una categoría y por eso no podemos caer en el fetichismo. El hombre diferenciado basa su ser en la acción, en la realización, en la encarnación, nos viene a decir Julius Evola, ¿no? Partiendo de un principio de impersonalidad activa, no hay que caer en la egolatría, ¿no?, que sería el personalismo, el egotismo, etcétera, ¿no?, sino la impersonalidad activa, que es que no importa el hombre, que no importas tú, que no importan tus circunstancias y por lo tanto no importan las excusas que puedas poner, sino que importa la función, la obra que estás llevando a cabo, ¿no? Por eso la base es la acción, ¿no? Dice Ébola, sentimos desprecio por el mito burgués de la seguridad, de la mezquina vida estandarizada, conformista, domesticada y moralizada. Desprecio por el vínculo anodino propio de todo sistema colectivista y mecanicista, y por todas las ideologías que confieren a los confusos valores sociales, primacía sobre los valores heroicos y espirituales, por medio de los cuales se debe definir en todos los dominios el tipo de hombre verdadero, de la persona absoluta. Esto nos dice Julius Evola, ¿no? Para él, todas las ideologías son distintas etapas de un mismo mal. Esto es muy importante. Tampoco podemos tener fetichismo o apego por una ideología concreta, porque todas se basan en el alejamiento de la tradición para reivindicar un concepto de libertad que es vana y que es ilusoria, ¿no? Entonces, todas las ideologías, socialismo, liberalismo, incluso fascismo, no son más que distintos estadios, no son esas teorías políticas de las que habla Dugin, y nosotros debemos estar más allá de todas esas teorías políticas, ¿no? Dice Ébola, liberalismo, después democracia, después socialismo, después radicalismo y por último comunismo o bolchevismo no han aparecido históricamente sino como grados de un mismo mal, como estadios que prepararon sucesivamente el complejo proceso de una caída. Esto nos dice Julius Evola, ¿no? Julius Evola entonces se erige como un prodigioso crítico del sistema que identifica el progreso con la destrucción de la tradición. Y nos dice, rechazad estos caprichos y reíd de quien os acuse de antihistóricos y reaccionarios. No existe la historia como entidad misteriosa, escrita con letra mayúscula. Son los hombres, mientras estos son realmente los hombres quienes hacen y deshacen la historia. El así llamado historicismo es más o menos lo mismo que en los ambientes de izquierda llaman progresismo. Y este solo fomenta hoy una única cosa, la pasividad frente a la corriente que aumenta y empuja siempre hacia abajo. Esto nos dice Julius Evola. Y bueno, a partir de ahí, después de haber criticado al sistema, después de haber criticado a la partidocracia, después de haber criticado a quienes se identifican con un único grupo, a quienes caen en el egotismo, critica a la Unión Soviética, que en aquellos años, 1950, pues estaba bastante fuerte, y a los Estados Unidos, porque considera que aunque el bolchevismo y el americanismo se planteen como líneas, digamos, divergentes, en el fondo ambas convergen en su fin último, que es, digamos, traer al mundo al hombre masa, ¿no? Es la sociedad de la masificación, donde no cabe ese impersonalismo, pero porque tampoco cabe el personalismo, ¿no? Solo cabe la masa, el individuo. Y por eso nos dice Ébola, el americanismo, lo quiera o no, trabaja a favor de su aparente enemigo, el colectivismo, ¿no? Es decir, el americanismo, aunque parezca opuesto, en realidad es lo mismo, ¿no? Para Ébola, el mal moderno
principal de todos y que también es común a bolchevismo y americanismo, a socialismo y capitalismo, es la exaltación de lo económico, ¿no? Poner lo económico en el centro de la vida, ¿no? Como digo, eso lo hacen por igual marxismo, socialismo, capitalismo, liberalismo. ¿Y qué es lo que están retirando? De nuevo, la tradición. En este caso, lo espiritual, ¿no? Lo espiritual es lo que es apartado del centro de la vida, ¿no? Entonces ya vemos que todas esas excusas, tengo que alimentar a una familia, etcétera, lo que hacen es de nuevo poner lo económico en el centro de la vida, ¿no? Y eso es estar introduciendo las ruinas en el interior del ser, ¿no? Hay que vivir peligrosamente, como diría Otto Skorzeny, ¿no? Cada uno a su medida, ¿no? Todos podemos ser Otto Skorzeny, pero hay que vivir peligrosamente, ¿no? Nos diría también Ébola. Entonces, la alternativa al nuevo economicismo no es otra que el imperium. Frente al economicismo capitalista o al socialista, el imperium, ¿no? Entonces, frente a las empresas liberales y al corporativismo social, por un lado el capitalismo y por otro el socialismo, Ébola defiende las empresas militarizadas, es decir, con un orden puramente militar, y el corporativismo jerárquico, regido en torno a valores aristocráticos. Y con esto, en apenas poco más de 15 minutos, hemos repasado los 6 primeros capítulos del libro y nos plantamos en el capítulo 7, que bueno, es aquel en el que tengo intención de comenzar a leer hasta que terminemos, ¿no? Estos 11 puntos, estas 11 orientaciones con las que Ébola pretende renovar después de la Segunda Guerra Mundial todos los postulados políticos que ya estaban en imperialismo pagano y que él mismo quería, de alguna forma, quería corregir, y que más tarde, con este libro a modo de bisagra o a modo de texto programático, o casi de manifiesto, pues habilitó sus dos grandes obras en este sentido, ¿no? Que son Los hombres y las ruinas y Cabalgar el tigre, que son dos textos fundamentales. Este ya lo tenemos reseñado, Cabalgar el tigre. Los hombres y las ruinas, hablaremos de él en otro momento, tengo intención de hablar de él, pero antes hay que entender, en mi opinión, orientaciones. Bien, pues el punto 7 se llama Estado orgánico versus Imperium versus totalitarismo, ¿no? Porque buena parte del libro está organizado como puntos de lo que es las ruinas, el mundo moderno, frente a aquellos puntos reivindicables, ¿no? Dice, si la idea de una unidad política viril y orgánica es parte esencial del mundo que fue trastocado, evocando nosotros de ese mundo el símbolo romano, debemos también reconocer los casos en los cuales esta exigencia se desvió y abortó hacia la dirección equívoca del totalitarismo. Esto, de nuevo, es un punto que se debe precisar con claridad a fin de que la diferencia entre los frentes sea nítida y para que no se suministren armas a quienes quieren confundir las cosas. Jerarquía no es jerarquismo, y la concepción orgánica nada tiene que ver con la esclerosis estatolátrica y la centralización niveladora. Esto es muy importante entenderlo porque se tiende a confundir la política perennialista con el totalitarismo o con el partidismo, y como hemos visto, el partidismo no se puede identificar con un partido y tampoco con el totalitarismo, ¿no? Como nos está explicando Ébola, por esa idea de la esclerosis estatolátrica. Y hay que entender que, ¿por qué esclerosis? Bueno, pues porque como se dice en imperialismo pagano y se repite aquí, digamos, la forma política del perennialismo es puramente orgánica, donde cada uno, como hemos leído en uno de los fragmentos anteriormente citados, cada uno tiene que buscar internamente cuál es su papel y ejecutarlo externamente en un orden social que nos habilita a ello, ¿no? Y eso no se da en el totalitarismo. Sigamos leyendo. En cuanto a los individuos, la verdadera superación, sea tanto del individualismo como del colectivismo, se da solamente cuando los hombres se encuentran frente a los hombres, en la diversidad natural de su ser y de su dignidad, teniendo gran importancia el antiguo dicho de que la suprema nobleza de los jefes no es la de ser amos o siervos, sino señores que aman la libertad también de quienes les obedecen. Y en cuanto a la unidad que debe impedir cualquier forma de desunión o disociación y de absolutización de lo particular, ha de ser esencialmente espiritual. Debe ser y tener una influencia central orientadora, un impulso que asuma diferentes formas de expresión según los diferentes dominios. Esta es la verdadera esencia de la concepción orgánica, opuesta a las relaciones rígidas e intrínsecas del totalitarismo. En este aspecto, la exigencia de libertad y de dignidad del ser humano, que el liberalismo concibe solamente en términos individualistas, igualitarios y privados, puede realizarse íntegramente.
El nuevo alineamiento se realizará según este espíritu, conforme al cual van a ser estudiadas las estructuras de un nuevo ordenamiento político-social para permitir unas articulaciones claras y firmes. Pero estas estructuras necesitan un centro, un punto supremo de referencia. Es necesario un nuevo símbolo de soberanía y de absoluta autoridad. La consigna a este respecto tiene que ser precisa, puesto que no podemos admitir tergiversaciones ideológicas. Se debe afirmar claramente que aquí no se trata precisamente del así llamado problema institucional. Se trata de aquello que es necesario para lograr un clima específico que haga posible el fluido que debe animar toda relación de fidelidad, de dedicación, de servicio, de acción desinteresada, hasta el punto de superar al gris, mecanicista, torcido mundo político actual. Hoy, por este camino, se acabará en un callejón sin salida, si no se es capaz de asumir una especie de ascesis de la idea pura. Para muchos de los nuestros, resulta enturbiada la percepción de la dirección justa, tanto por algunos antecedentes poco felices de nuestras tradiciones nacionales, como por las trágicas contingencias del ayer. Podemos también declarar la incompatibilidad con la dirección monárquica, cuando vemos que quienes la defienden solo defienden el residuo de una idea, un símbolo vacío y desvirilizado, cual es el de la monarquía constitucional y parlamentaria. Pero del mismo modo debemos declarar nuestra incompatibilidad con la idea republicana. Ser antidemócrata por un lado y por otro defender ferozmente la idea republicana es un absurdo tangible. La república, en su representación actual, pues las repúblicas antiguas fueron obra de la aristocracia de Roma o de la oligarquía, estas a menudo con carácter de tiranías, pertenece esencialmente al mundo surgido a través del jacobinismo y de la subversión antitradicional y antijerárquica del siglo XIX. Apúntate esto, Gisbert. Y se debe dejar a ese mundo lo que no es del nuestro. No se vaya a jugar al equívoco en nombre de una presunta fidelidad al fascismo de Saló, porque si por esta razón se debiera seguir la falsa vía republicana, en este mismo punto se sería infiel a algo superior. Se tiraría por la borda el núcleo central de la ideología fascista, es decir, su doctrina del Estado en función de autoridad de poder, de imperio. Esta es la doctrina que se debe seguir sin consentir en bajar de nivel ni hacer el juego a ningún grupo. La concretización del símbolo por ahora la dejamos indeterminada. Digamos solo jefe del Estado. Aparte de esto, el deber principal y esencial es preparar silenciosamente el ambiente espiritual adecuado para que el símbolo de la autoridad intangible sea sentido y readquiera su pleno significado. Símbolo y sentido que no pueden corresponder a cualquier revocable presidente de república, ni siquiera un tribuno o jefe popular detentador de un simple poder individual informe, sin otra confirmación superior que el precario prestigio que le dan las fuerzas irracionales de la masa. Esto es a lo que alguien ha llamado bonapartismo, cuyo justo significado no es antitético a la democracia demagógica o popular, sino su lógica conclusión. El bonapartismo es una de las oscuras apariciones del spengleriano ocasis o decadencia de Occidente. Esta es otra piedra de toque para los nuestros, la sensibilidad respecto a todo esto. John Carlyle había hablado del mundo de los siervos que quieren ser gobernados por un pseudohéroe y no por un señor. Siguiente capítulo, el 8º, se llama Idea, Orden, Élite y Estado, sobre nación y pueblo. Dice, en un orden de ideas análogo debe precisarse otro punto. Se trata de la posición que se debe tomar frente al nacionalismo o la idea genérica de patria. Esto es especialmente oportuno en cuanto que hoy muchos, intentando salvar aún lo salvable, querrían hacer valer otra vez una concepción romántica, sentimental y al mismo tiempo naturalística de la nación, con una noción extraña a la más alta tradición política europea y poco conciliable con la misma idea de Estado de la que ya se ha hablado. Prácticamente como en estos tiempos, cuando es necesaria la formación de grandes frentes internacionales definidos por una idea, no se puede entender que se pueda insistir en la fórmula de una piadosa pacificación nacional o solidaridad de los hijos de una tierra común, cuando hemos visto cómo la idea de patria ha podido ser invocada por los nuestros retóricamente e hipócritamente por los bandos más opuestos y también por quienes están a sueldo de la subversión roja. Pero más esencial es la cuestión del principio. El plano político, en cuanto tal, es el de la unidad superior respecto a las unidades definidas en términos naturalistas, como son aquellas que se corresponden a las nociones genéricas de nación, patria, pueblo. En este superior plano, lo que une y desune es la idea,
una idea llevada por una determinada élite y tendente a concretarse en el Estado. Por esto, la doctrina fascista, que sobre todo permaneció fiel a la mejor tradición política europea, dando a la idea y al Estado la primacía respecto a la nación y al pueblo y entendiendo nación y pueblo solo dentro del Estado, consigue que la nación y el pueblo adquieran un significado, una forma y participen en un nivel superior de existencia. Justamente en periodos de crisis como el actual, es necesario mantenerse firmes en esta doctrina. En la idea se reconoce nuestra verdadera patria. No es el pertenecer a una misma tierra o el hablar una misma lengua lo que hoy importa, sino el crecer en una misma idea. Esta es la base, el punto de partida. A la unidad colectiva de la nación, desenfans de la patria, como siempre ha predominado desde la revolución jacobina en adelante, oponemos algo cual es una orden, hombres fieles a principios, testimonios de una autoridad superior y legitimidad procedente exactamente de la idea. Por cuanto se refiere a los fines prácticos, hoy sería auspiciable tender hacia una nueva solidaridad nacional siempre que para alcanzarla no se descienda a compromisos. El presupuesto sin el cual todo resultaría ilusorio es aislarse y dar forma a un frente definitivo de la idea como idea política y visión de la vida. No existe hoy en día otro camino. Es necesario que entre las ruinas se renueve el proceso desde el origen, lo que en función de élites y de un símbolo de soberanía o de autoridad hizo unirse los pueblos dentro de los grandes estados tradicionales como formas que organizan lo informe. No se debe entender que este realismo de la idea significa mantenerse en un plano, en el fondo subpolítico, plano del naturalismo y del sentimentalismo y más aún el de la retórica patriotera. En el momento de apoyar nuestra idea, también hay que tener cuidado con las tradiciones nacionales, porque existe toda una historia patria de inspiración masónica y antitradicional especializada en atribuir carácter nacional italiano a los aspectos más problemáticos de la historia de Italia. Y termina diciendo, idea, orden, élite, Estado, hombres de orden, estas son las líneas que debemos mantener mientras sea posible. Continúa, punto 9. Cultura libre versus metafísica como vivencia interior, ¿no? Ya vemos que sigue ese esquema de hombre de la tradición, podríamos decir antropología tradicional, contra hombre moderno, ¿no? Antropología nihilista. Algo debemos decir acerca de la cultura, aunque no demasiado, no vayamos a sobrevalorarla. Lo que nosotros llamamos visión del mundo no se basa sobre libros, es una forma interior que puede encontrarse con más autenticidad en una persona sin una particular cultura que en un intelectual o en un escritor. Se puede adscribir como hecho nefasto de la cultura libre al alcance de todo el mundo que el individuo esté indefenso frente a influjos de todo género, cuando es evidente que no se puede actuar frente a tales influjos ni es capaz de saber discriminar ni juzgar según un criterio recto. Pero estos razonamientos no deben servir únicamente para señalar que, tal como están actualmente las cosas, existen corrientes específicas de las que los jóvenes de hoy que quieren unirse a nosotros deben defenderse interiormente. Al principio, hemos hablado de un estilo de rectitud y de una actitud interna. Este estilo implica un justo saber y en especial los jóvenes tienen que darse cuenta de la intoxicación operada en toda una generación por parte de una orquestada y varia visión del mundo distorsionadora y falsa, la cual ha incidido en las fuerzas internas precisamente en el punto donde su integridad sería más necesaria. De una forma u otra, estos tóxicos continúan actuando hoy en la cultura, en la ciencia, en la sociología, en la literatura, como tantos otros focos de infección que deben ser denunciados y atacados. Aparte del materialismo histórico y del economicismo sobre los cuales ya se ha hablado, también son tóxicos el darwinismo, el psicoanálisis, el existencialismo y el neorealismo. Y aquí va a iniciar una diatriba digna de enmarcarse contra cada uno de estos movimientos. Contra el darwinismo se debe reivindicar la fundamental dignidad de la persona humana, reconociendo su verdadero lugar, que no es el de una especie animal particular más o menos evolucionada entre tantas otras, diferenciada por una selección natural y siempre ligada a los orígenes bestiales y primitivos, sino que a la dignidad humana hay que elevarla más allá del plano biológico. Aunque hoy no se hable mucho del darwinismo, su sustancia todavía permanece. El mito biológico darwiniano es una u otra variante en el materialismo, tanto de la civilización marxista como de la americana, posee un valor de dogma definido por los anatemas de la ciencia. El hombre moderno se ha acostumbrado a esta concepción degradante y se reconoce en ella tranquilamente, la encuentra natural.
Frente al psicoanálisis debe prevalecer la idea de un yo que no abdica, que intenta continuar consciente, autónomo y soberano frente a la parte nocturna y subterránea de su alma y frente al demonio de la sexualidad, que no se siente ni reprimido ni psicológicamente extinguido, sino que realiza un equilibrio de todas sus facultades humanas ordenadas hacia la realización de un significado superior del vivir y el actuar. Puede señalarse una convergencia evidente, la desautorización del principio consciente de la persona, el relieve dado al subconsciente, a lo irracional, al inconsciente colectivo y símiles del psicoanálisis y otras escuelas análogas corresponden en el individuo exactamente a lo que la emergencia, el movimiento desde lo bajo, la subversión, la sustitución revolucionaria de lo superior por lo inferior y el desprecio por todo principio de autoridad representan en el mundo social e histórico moderno. Sobre dos planos diversos actúa la misma tendencia y los efectos no pueden sino integrarse recíprocamente. En cuanto al existencialismo, hay que distinguir aquello que es propiamente filosofía, una confusa filosofía hasta ayer reducida a un pequeño grupo de especialistas, y es necesario reconocer el estado de ánimo de una crisis convertida en sistema y adulada, la verdad de un tipo humano roto y contradictorio que sufre como angustia, tragedia y absurdo, una libertad por la cual no se siente elevado, sino más bien condenado, sin salida y sin responsabilidad, a un mundo privado de valores y de significado. Y todo esto cuando ya un Nietzsche había iniciado un camino para conquistar un sentido de la existencia también frente al más exasperado nihilismo. Un camino para quien, más allá de estas complicaciones y laceramientos, sabe darse a sí mismo una ley y un valor absoluto. Finalmente, se deben tomar posiciones contra el denominado neorrealismo, en el cual se identifica a la existencia en general con sus grados más bajos e irracionales, complaciéndose en una especie de autosadismo. Y en esto hay quien siente una especial liberación, afín verdaderamente a esa política que se resuelve no en una elevación, sino en una postración y degradación general. Contra esto se debe tener presente que la verdadera realidad de la existencia está allá donde ésta está subordinada a un algo que vaya más allá, dejando atrás por la voluntad de un más aquello que está vinculado a lo meramente humano. Estas deben ser las líneas de superación y no debemos realizar intelectual y dialécticamente, sino vivencialmente, en su directo significado a través de una vida interior y en la propia conducta. No es posible alzarse de nuevo mientras esté bajo la influencia de formas de pensar falsas y desviadas. Desintoxicados podremos conseguir claridad, rectitud, fuerza. Bueno, vemos cómo acaba de machacar corrientes que a día de hoy todo lo que está diciendo Ébola, todo lo que estamos leyendo, sigue siendo plenamente actual, incluso más actual hoy que en 1950. Sobra decirlo y es un lugar común decirlo, pero hay que decirlo. Vamos con el capítulo 10, décimo, superación del espíritu burgués, por una concepción heroica y aristocrática de la existencia. Deberemos igualmente indicar un posicionamiento en el espacio situado entre la cultura y la costumbre. El comunismo ha lanzado la consigna de la antiburguesía que ha sido recogida en el campo de la cultura y en ciertos ambientes intelectuales de vanguardia. En esto hay un equívoco. Dado que la burguesía ocupa una posición intermedia, existe una doble posibilidad de decir no al tipo burgués, a la civilización burguesa, al espíritu y a los valores burgueses, en fin, una doble posibilidad de superar a la burguesía. Una de estas posibilidades corresponde a la que conduce todavía más abajo, hacia una subhumanidad colectivizada y materializada con su realismo marxista, valores sociales y proletarios contra la decadencia burguesa e imperialista. La otra posibilidad es la dirección de quien combate a la burguesía para elevarse efectivamente por encima de ella. Los hombres del nuevo frente serán antiburgueses, pero por el camino antedicho de superior concepción, heroica y aristocrática de la existencia. Serán antiburgueses porque desdeñan la vida cómoda, antiburgueses porque seguirán no a quienes prometen ventajas materiales, sino a quienes exigen todo de ellos mismos. Antiburgueses, en fin, porque no tienen la preocupación de la seguridad, sino que aman la unión esencial entre la vida y el riesgo a todos los niveles, haciendo suya la inexorabilidad de la idea desnuda y de la acción precisa. Otro aspecto por el cual el hombre nuevo, sustancia celular del movimiento que despierta, será antiburgués y se diferenciará de la generación precedente, será por su intolerancia para toda forma retórica y de falso idealismo, ante todas aquellas grandes palabras que se escriben con letra mayúscula, ante todo aquello que es solo gesto, golpe de efecto, escenografía, esencialidad, autenticidad. En cambio, conformarán el nuevo realismo,
capaz de medirse exactamente con los problemas que se impondrán en el hacer, de tal forma que lo que cuente no sea el aparentar, sino más bien el ser, no el hablar, sino el realizar, de modo silencioso y exacto, en sintonía con las fuerzas afines y en adhesión al mandato que viene de lo alto. Quien contra las fuerzas de izquierda solo sabe reaccionar en nombre de ídolos, de estilo de vida conformista del mundo burgués, ya ha perdido por anticipado la batalla. No es este el caso del hombre de nuestra revolución, que se yergue tras atravesar el fuego purificador de las destrucciones externas e internas. Este hombre, de la misma forma que políticamente no es el instrumento de una pseudo-reacción burguesa, recupera las fuerzas e ideales anteriores y superiores tanto al mundo burgués como a la era economicista, creando con ellos líneas de defensa que consolidarán las posiciones desde donde, en el momento oportuno, relampagueará la acción de la reconstrucción. Con esto pretendemos también reemprender la consecución de un objetivo no cumplido. Durante el periodo fascista existió una pulsión antiburguesa que buscó expresarse en el mismo sentido. Desgraciadamente, tampoco aquí la sustancia humana estuvo a la altura de las circunstancias. Incluso se supo hacer retórica de la antirretórica. Y terminamos con el punto 11. Estado ni laico ni clerical. Consideraremos brevemente, por último, el punto de las relaciones entre las fuerzas no rotas, íntegras y la religión dominante. Para nosotros, el Estado laico, en cualquiera de sus formas, pertenece al pasado. En particular, nos oponemos al disfraz del Estado laico, el llamado en ciertos ambientes Estado ético, producto de una débil, espuria, vacía filosofía idealista, ya agregada al fascismo, pero que por su naturaleza posee el mismo valor como aval que el juego dialéctico de cubiletes de dados o que el antifascismo de un Croce, de un Benedetto Croce. Dicha filosofía tal no es más que un producto de la burguesía laicista y humanista, unida a la inflada presunción del libre pensamiento de un director del liceo conjugada al acto de celebrar la infinidad del espíritu absoluto y del acto puro. Nada hay en esta filosofía de real, de claro, de firme. Pero si nos oponemos a tales ideologías y al Estado laico, tampoco aceptamos un Estado clerical o clericalista. El factor religioso es necesario como fondo para una verdadera concepción heroica de la vida, lo que debe ser esencial para nuestra lucha. Es necesario sentir en nosotros mismos la evidencia de que más allá de esta vida terrestre existe una vida más alta, ya que solamente quien siente de este modo posee una fuerza irrompible e indoblegable. Solo él será capaz de un lanzamiento absoluto, mientras que cuando esto falta, el desafío a la muerte y al poder, despreciar la propia vida, es posible solo en momentos esporádicos de exaltación o en el desencadenamiento de fuerzas irracionales. Tampoco puede existir una disciplina que se pueda justificar para el individuo con un significado superior y absoluto, autónomo. Pero esta espiritualidad, que debe estar viva entre nosotros, no tiene necesidad de formulaciones dogmáticas obligadas. El estilo de vida que puede desarrollarse no es el del moralismo católico, el cual no va más allá de un amansamiento virtual del animal humano. Políticamente, esta espiritualidad no siente sino desconfianza hacia todo lo que se puede deducir de ciertos aspectos del cristianismo, tales como el humanitarismo, naturalismo, igualdad, ideal de amor y perdón, frente a honor y justicia. Si el catolicismo fuera capaz de apartarse del plano contingente y político, si fuese capaz de hacer suya una elevación estética sobre esta base, casi como continuación en el espíritu del mejor medievo de los cruzados, si fuera capaz de hacer que la fe fuese el alma de un bloque armado de fuerzas, como si se tratara de una nueva orden del temple compacta e inexorable contra las corrientes del caos, del abandono, de la subversión y del materialismo práctico del mundo moderno, ciertamente en ese caso no cabría un instante de duda sobre nuestra opción. Pero tal como están las cosas, es decir, dado el nivel mediocre y en el fondo burgués y mezquino a que ha descendido hoy prácticamente todo lo que es religión, para nuestros hombres podrá bastar la pura referencia al espíritu como la evidencia de una realidad trascendente que se debe invocar no por evasión mística o como coartada humanitaria, sino para infundir fuerza a nuestra fuerza, para presentar que nuestra lucha no es solo una lucha política, para traer una invisible consagración sobre un nuevo mundo de hombres y de jefes de hombres. Y veamos la conclusión. Estas son algunas orientaciones esenciales para la lucha en la que se va a combatir, sobre todo con especial atención para la juventud, para que ésta recoja la antorcha y la consigna de quien aún no ha caído, aprendiendo de los errores del pasado, sabiendo discriminar y volver a ver todo lo que hoy de contingente han experimentado y experimentan el ayer y el hoy.
Es esencial no descender al nivel de los adversarios, no reducirse a agitar simples consignas, no insistir en demasía sobre lo que del ayer, que aun siendo digno de ser recordado, no tenga valor actual, impersonal, de idea fuerza. No ceder a las sugestiones del falso realismo politiquero, tara de todo partido. Es también necesario que nuestras fuerzas actúen en la lucha cuerpo a cuerpo, política y polémica, para crearse todo el espacio posible en la situación actual. Por otra parte, es importante, es esencial que se constituya una élite, la cual con aguerrida intensidad defina con rigor intelectual y una intransigencia absoluta la idea de función de la cual se debe estar unidos y afirmar esta idea sobre todo en la forma del hombre nuevo, del hombre de la resistencia, del hombre erguido entre las ruinas. Si es posible rebasar este periodo de crisis y de orden ilusorio aparente, el futuro solo pertenecerá a este tipo de hombres. Pero si el destino que el mundo moderno se ha forjado y que ahora lo arrolla todo no pudiese ser contenido, deberán mantenerse las posiciones internas. Sean cuales fueren las circunstancias exteriores, lo que pueda ser hecho se hará y perteneceremos entonces a aquella patria que ningún enemigo podrá nunca ocupar ni destruir. Pues con esto concluyen las orientaciones de Julius Evola. Hay que trabajar lo interno para tratar de generar una nueva élite y mientras no se pueda generar esa nueva élite, no hay que caer en ningún tipo de fetichismo ni en ningún tipo de confusión, sino mantenerse en ese centro espiritual y a partir de ahí encarnar y ser pues un ideal de vida lo más heroico posible. Así que volveremos para profundizar en qué añade sobre todo esto Evola en su libro Los hombres y las ruinas. Lo haremos también a la luz de algunos conceptos que más tarde desarrollarán Cabalgar el Tigre, aunque ya hemos reseñado Cabalgar el Tigre, también hemos reseñado Imperialismo Pagano y ahora con orientaciones, con esta lectura y comentario, pues hemos prácticamente terminado de analizar la política tal y como la entiende Julius Evola. Así que espero que les haya interesado el programa, espero que sigan atentos a nuestros nuevos contenidos. Si tienen interés en conocer más de Julius Evola, ahí están los 2 artículos que tenemos en la descripción del vídeo, después de 50 años de su desaparición. Y poco más que decir, que volveremos pronto con más programas en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto.